Listo. Chicos, la clase de hoy va a ser un poquitito más aburrida, me parece. La parte conceptual era, a mí siempre me parece más divertida lo que conversamos ayer y un poco de lo que charlamos va a servir como base para entender algunos mecanismos de acción que en general son todos bastante parecidos con algunas sutilezas, ¿sí? Pero vamos a repasar por orden de aparición los antipsicóticos atípicos. Destacando algunos aspectos de cada uno de ellos. Supongo que terminaremos no demasiado tarde, como para que tengan, recién hablaba con Mariana, un break antes de que empiece Guille con, creo que tienen que dar neurobiología y manejo clínico de la esquizofrenia, ¿sí? Así que tal vez la parte más interesante de hoy venga después de la nuestra, les pido disculpas por eso, ¿sí? Empezamos con clozapina, ¿ok? ¿Dónde está? Clozapina, ustedes probablemente tengan experiencia ya con este remedio y para mí es un verdadero milagro de la medicina las cosas que yo he visto. Discúlpeme, doctor. Ay, no sé si se me ve. ¿La próxima clase quién la da? ¿El doctor Honig? Sí, sí, Guillermo, sí. Ah, ok, ok. Bueno, gracias. De nada. La, la clozapina yo he visto, cuando por ejemplo hice la rotación en el Borda, pero después en el consultorio mismo también, personas con un nivel de psicosis y de desorganización y de delirio, pero impresionante, que no respondieron bien a otros remedios y sin embargo con la clozapina estaban normales. Actualmente, de hecho, tengo una paciente que estuvo muy brotada hace muchos años, sigue con una dosis media de clozapina, habitual, 300 miligramos de clozapina y está, la verdad, una persona que está normal, digamos, habiendo estado re loca en su momento y que ahora, sin embargo, bueno. Simplemente para reafirmar un poco lo que estoy diciendo, podemos ver que ya desde hace mucho tiempo, por ejemplo, un trabajo de Shopkins del 79 decía que comparaba clozapina con clorpromazina, disminución de síntomas psicóticos notablemente mejor para la clozapina, la mejoría clínica general era mucho ¿Quién mejor es para la clozapina Mariela? también, la proporción de altas. 10 años después, Voy a Kane buscar una compara lo medicación. mismo y mejoría en síntomas y en escalas mucho mejor para clozapina. Sí, sí. Breyer en ¿Es el ella quien te 93, habló? clozapina frente a fármacos que no eran clozapina, menores recaídas, menores hospitalizaciones, digamos, quiero decir, todo esto que No, uno no. tiene como percepción clínica está demostrado también en trabajos, ¿verdad? Lo mismo que, por ejemplo, la mejoría en relación a riesgo de suicidio. Bueno, es una molécula que es una benzodiazepina en su estructura, el mecanismo de acción es un poquito parecido al que ya hemos charlado ayer. Bloquea también el receptor 5 serotoninérgico. El dopaminérgico vimos que era esencial el bloqueo dopaminérgico para la acción antipsicótica, ¿recuerdan? Pero tiene una serie de otros bloqueos también importantes, probablemente una modulación sobre la neurotransmisión glutamatérgica y el rango de dosis es entre 250 y 900 miligramos por día. La farmacocinética, lo importante es que tiene una vida media no demasiado larga, probablemente haya que darla de hecho se da más de una vez por día. Es una molécula muy liposoluble, por lo tanto tiene alta unión a proteínas plasmáticas, la absorción es rápida, bueno, todo lo que uno puede de alguna manera comprender, digamos, o la palabra ahí se me fue, derivar del concepto de que si es liposoluble hay una serie de situaciones que obviamente tienen que producirse. Por ejemplo, no puede navegar sola por la sangre, entonces que haya alta unión a proteínas plasmáticas es razonable. Uno puede inferirlo, esa era la palabra que no me terminaba de salir.
Hay un metabolito activo que es la norclozapina, que parece que es muy importante, lo mismo que la desmetilclozapina, porque hay por alguna razón que no termina de saberse bien, la clozapina se vuelve tan particular. Quiero decir, es por lejos la mejor. ¿Sí? Después yo entiendo que viene la olanzapina, risperidona como efecto antipsicótico más eficaz, ¿no? Pero ¿qué hace que la clozapina sea tan particular? No termina de saberse. Estos dos parece que pueden llegar a ser los candidatos a esa particular eficacia. ¿Tiene efectos adversos? Muchos. La verdad que son bastante frecuentes. La sedación, aumento de la temperatura, las cefaleas, la cefalorrea, aumento de peso. ¿Recuerdan los gráficos de ayer? Las tablitas, más de 4 kilos en las primeras semanas, síndrome metabólico asociado, hipotensión ortostática, arritmias cardíacas, efectos anticolinérgicos, todo lo atropínico está muy presente, la constipación por clozapina es un flor de problema. Dosis dependiente, hay riesgo de convulsiones y menos frecuente el problema más grave que presenta la clozapina y que por lo que en los 70 fue retirada del mercado porque se murieron un montón de finlandeses en ese momento, que tenía que ver con la granulocitosis, ¿sí? Y que hace que ahora los controles tengan que ser estrictos. No en todos lados se hacen igual. En Estados Unidos los controles son muchísimo más rigurosos que acá. Ahora los vamos a ver en un ratito. Se empieza de a poquito, con 12,5 miligramos por día, o 1 o 2 veces por día, incrementando la dosis no más de 25 a 50 miligramos por día, y tardamos más o menos 2 semanas en alcanzar la dosis objetivo. Tienen interacciones farmacológicas que hay que prestarle atención, principalmente con carbamazepina y con fluvoxamina. La carbamazepina es otro fármaco que presenta discrasias sanguíneas, por lo tanto, no es una buena idea, más bien diría que es una muy mala idea usar carbamazepina si el paciente tiene convulsiones, por ejemplo. ¿Sí? No se utilizaría la carbamazepina porque el riesgo de alteraciones en el hemograma se ven muy potenciadas. Y la fluvoxamina es un inhibidor enzimático justamente de las enzimas que metabolizan la clozapina, con lo cual los niveles de clozapina pueden subir hasta 3 veces. Normalmente si hay un uso compartido entre fluvoxamina y clozapina, la dosis de clozapina hay que reducirla un tercio más o menos. Y algo parecido, aunque con riesgo bastante menor, ocurre con paroxetina y fluoxetina, y menos, por supuesto, con el citalopram, pero no está nulo el problema, ¿sí? Esto que les decía, el metabolito desmetilclozapina, que parece que es un agonista parcial de los receptores de 2 y de 3, y es el que postulan estos autores como responsables de las características particulares de la clozapina. ¿Qué hacer frente a las convulsiones? Primero, hacer una adecuada anamnesis buscando antecedentes de epilepsia, por supuesto, y ver si la ecuación costo-beneficio es favorable, ¿verdad? Relacionado con la dosis es el problema de las convulsiones. En dosis bajas el riesgo es bastante bajo. Globalmente se produce en un 2,8% de los pacientes, pero en un 5% de los casos tratados con más de 600 miligramos, digamos. ¿Sí? O sea, dosis altas, el riesgo ya no es tan bajito, ¿sí? Ocurre en un 5% de los casos. ¿Qué hacer frente a las convulsiones? Una interconsulta con neurología, por supuesto es lo más pertinente, ver si se puede reducir la dosis y agregar un anticonvulsivante que lamentablemente el más recomendado para esto es el divalproato, con un sinergismo en relación al peso, ¿verdad? Ahí el paciente difícilmente no engorde mucho con esta combinación. Pero bueno, como hablábamos ayer, mucho de esto son fármacos
mm, que tratan enfermedades difíciles, no altamente eficaces en todas las dimensiones y hacemos lo mejor que podemos, ¿sí? Entendiendo que tenemos que ser tolerantes con algunas situaciones que con otros remedios no aceptaríamos tanta flexibilidad, digamos, y acá, bueno, qué sé yo, se hace camino al andar de alguna manera. ¿Qué pasa con la granulosa? Doc, Sí. Sí. ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. El anticonvulsivo se da únicamente cuando aparecen las convulsiones. Yo también escuché que se puede dar como profilaxis, digamos, a partir de ciertas dosis de clozapina. ¿Puede ser? No lo sabía eso, honestamente. Es bastante controvertido utilizar un medicamento de manera profiláctica, ¿no? Porque probablemente no ocurra, digamos. No sé en qué otro caso, te pregunto particularmente, ¿cuándo se usa eso, digamos? No el anticonvulsivante en relación a la clozapina, digamos. ¿En qué otra situación clínica se da algo por las dudas, digamos? ¿Recordás algún caso? No, la verdad que no, únicamente había escuchado con esto, con la clozapina. Yo no lo había escuchado, honestamente, y me parece cuestionable, francamente. Porque tampoco el riesgo es tan alto, no es que es una bala de plata, ¿viste? Que le das 600 de clozapina y el tipo entra a convulsivar, ni muchísimo menos. Voy en día y vuelvo todo el tiempo. Del 5% de los casos. No sé si justifica algo como para prevenir una situación que lo más probable es que no se dé. Yo no lo haría, pero tampoco lo había escuchado, te soy franco, no lo había escuchado eso. Hola, ¿Seguimos? ¿cómo están? Bien. Yo hace rato no uso clozapina porque hago infanto juvenil, pero lo teníamos como práctica, por arriba de los 500 o 600 miligramos. No sé si Jufe lo dice también, pero bueno, para chequear. Está bueno, está bien checado. Honestamente, yo no lo sabía y no lo. A ver, ¿qué utilizaban, Celeste? ¿Qué anticonvulsivante? Ácido valproico. Y qué sé yo, es un problema, ¿no? Porque el ácido valproico tiene un aumento de peso asociado Sí. muy grande, digamos. O sea, a lo mejor estás eventualmente previniendo convulsiones, pero no sé si no tenés más chances de producir diabetes, por ejemplo. ¿Entendés? O sea, qué sé yo, ese es controversial. No lo tenía como una práctica obligatoria, digamos. Por lo menos de eso, de ninguna manera, nunca lo había leído, francamente. Sí. Pero Quería hacer un comentario. Yo trabajo con el doctor Honig Sí. y bueno, el doctor Honig va a hablar justamente de clozapina y sabe mucho sobre eso. Y nosotros en la práctica, a partir de 400 miligramos, ponemos un anticonvulsivante. Depende del paciente, si tiene impulsividad o no tiene impulsividad, damos ácido valproico. Hemos también puesto carbamazepina, en realidad casi nunca porque está contraindicado con la clozapina, Sí. así que carbamazepina no, pero utilizamos mucho la motrigina y también porque la clozapina no la utilizamos solamente en pacientes esquizofrénicos, la utilizamos en trastornos bipolares y en pacientes con esquizofrenia y o trastorno bipolar con adicciones. Eso seguramente después lo va a explicar el doctor. Y también tenemos muchos pacientes que tienen 600 miligramos de clozapina y solamente usan benzodiazepinas. Así que lo digo como digamos, a nivel práctica médica de todos los días con el doctor Honig. Igual todo esto después, si quieren, se lo preguntamos. No, naturalmente, y está bueno los aportes, ¿eh? Y de estas benzodiazepinas, Liliana, ¿las usan también como anticonvulsivantes, digamos, que usan clonazepam, algo por el estilo, o es para otra cosa? En realidad, al doctor le gusta usar mucho diazepam. Sí. Es una de las benzodiazepinas que más le gusta usar, pero obvio, no quiero hablar del doctor, sino que hablo de nuestra práctica. Nosotros Correcto, usamos mucho diazepam en lo que es la internación. El problema es que ahora, como diazepam no están dando en el hospital a los pacientes externados, pasamos a darles clonazepam, que tampoco están dando, así que damos lorazepam cada 8 horas. No dan, en el Borda no dan diazepam ni clonazepam, estamos en el horno. A pacientes externados. O sea, nosotros... Ok, o sea, tampoco...
Sí, pero no pueden usar un plan farmacológico que después no puedan continuar en Por esta eso realidad. digo, o sea, Claro. en la internación damos diazepam o clonazepam y quizás lo menos damos lorazepam, pero después en la práctica médica en los pacientes ambulatorios tenemos muchos pacientes que toman hasta 900 miligramos de clozapina y solo toman una benzodiazepina. Ahí estaría un poco más de acuerdo, digamos, ¿sí? Pero bueno, me importa mucho porque yo trabajo en un hospital general, tengo algunos pacientes con clozapina, ninguno con dosis tan altas, y no tuve ningún caso de pacientes que hayan convulsionado. Por eso, Así que nosotros no tenemos pacientes, yo en la práctica no tuve pacientes con convulsiones por clozapina, ahora el doctor dirá su experiencia. Lo que sí hemos tenido, que seguramente el doctor va a hablar en profundidad sobre eso, es el tema de la diferencia entre neutropenia y granulocitosis. Pero a nivel anticonvulsivantes usamos básicamente ácido valproico y la motrigina usamos un montón, para eso y después benzodiazepinas. Ok, buenísimo. Gracias por los aportes, chicos. La verdad No, de nada. que está bien. Pero bueno, un poco lo que decíamos, ¿sí? Se usa en principio para tratamiento, eventualmente para profilaxis. Supongo que habrá que también hacer una, como decíamos recién, una buena anamnesis para ver qué niveles de riesgo hay, ¿verdad? Porque si el riesgo es bajo, a lo mejor no conviene. Bueno, supongo que tendrá que ver con la particularidad clínica de cada paciente, ¿sí? En relación a la granulocitosis, que es lo que introducía Liliana recién, vamos a explicar un poquito cómo manejarla. ¿Sí? Primero, información acerca de señales de alerta, si aumenta la fiebre, si hay dolor de garganta, si hay situaciones que llamen la atención, que nos llamen por teléfono, digamos, y ver cómo está el hemograma. ¿Sí? Se hace un hemograma previo al inicio del tratamiento y un control semanal. Esto es, según las guías de la APA, hasta 4 semanas después de discontinuado el tratamiento. Acá en Argentina no tenemos este programa. Se hacen controles semanales durante los primeros 6 meses y después una vez por mes hasta el alta, ¿sí? Hay reportes del muy último tiempo que están estudiando la posibilidad de aflojar esto, digamos, de hacerlo, porque se ve que después de, no me acuerdo si son los 2 primeros años o del primer año, ¿sí? La chance de que se reduzcan los glóbulos blancos es realmente muy baja y con un control que no recuerdo si era semestral o algo así, pero muchísimo menos exigente que lo que está haciendo ahora. Se está estudiando a ver si puede ser suficiente como para tener el cuidado adecuado y no asumir grandes riesgos, pero también sin molestar demasiado al paciente. Lo que es interesante es que, por lo menos en mi experiencia, yo les puedo decir que los pacientes perciben tanto el beneficio de la clozapina que ir a sacarse sangre una vez por mes no les jode tanto, digamos, como que el sopesar ese costo y el beneficio, digamos, entienden que el beneficio es altamente superior y entonces van y lo hacen, digamos, ¿sí? Pero si el paciente no es capaz de asumir ese compromiso, no se puede dar clozapina. Y eso lo vamos a ver en las conclusiones al final, digamos. O sea, si el paciente es capaz de asumir ese compromiso, adelante. Y si no, lamentablemente no contamos con el recurso. Doctor, le hago una preguntita. ¿Los controles semanales los primeros 4 meses, dijo? 6 meses. ¿Controles semanales? 6 meses. ¿Cómo? 6 meses semanales y después mensuales. Gracias. De nada. ¿Qué hace? Vamos a pasar de un panorama de más grave a menos grave, ¿sí? En la situación peor, si el recuento de glóbulos blancos es menor a 2000 por milímetro cúbico o el recuento absoluto de neutrófilos es menor a 1000, se suspende la clozapina, se hace un recuento de glóbulos blancos y diferencial diario, se considera aspiración de médula ósea y se considera aislamiento. Si la situación es intermedia, es decir, si el recuento de glóbulos blancos está entre 2000 y 3000 o el recuento de neutrófilos es entre 1000 y 1500, se suspende la clozapina, el recuento de glóbulos blancos y el diferencial sigue siendo diario, monitorear signos de infección, lo que hablamos de las pautas de alarma,
y reiniciar si no hay signos de infección, si el recuento de glóbulos blancos es mayor a 3.000 y el de neutrófilos más de 1.500, pero se hacen controles 2 veces por semana hasta que el recuento esté superior a 3.500, ¿sí? Igualmente todo esto, como hablamos ayer, pero hoy lo acabo de reafirmar con Mariana recién, se los mando, le mando la clase para que la tengan, ¿eh? Y en una situación un poquito más benigna, si el recuento de glóbulos blancos está entre 3.000 y 3.500, o si disminuyen 3.000 en una semana. Esto es importante, ¿eh? El paciente estaba en límites normales, tenía 8.000, y de golpe pasa a tener 4.300, sigue estando dentro del rango normal, pero bajó más de 3.000. Eso, o hay formas inmaduras, requieren todo esto la misma conducta, que es repetir el recuento con recuento diferencial. Si el recuento de glóbulos blancos es entre 3.000 y 3.500 y el recuento absoluto de neutrófilos es mayor a 1.500, repetir el recuento 2 veces por semana hasta que sea mayor a 3.500, ¿sí? Pasamos a risperidona, que fue el primer atípico que salió que no haya sido clozapina, ¿verdad? Tiene una farmacocinética sin particularidades ni interacciones relevantes. El mecanismo de acción es el común a todos los antipsicóticos atípicos. Sin embargo, ¿se acuerdan que ayer les decía que se le decía a la risperidona que era el más típico de los atípicos? ¿Por qué? Porque la chance de dejar de ser atípico, es decir, de producir hiperprolactinemia o parkinsonismo, es una chance no tan baja, porque el bloqueo dopaminérgico D2 es alto. También es serotoninérgico, ¿sí? Y esto, recuerdan que decíamos que no era esencial para el mecanismo de acción, pero se postula como un efecto modulador sobre la dopamina neuroestriatal, con menos extrapiramidalismo, y sobre la dopamina cortical, con mejoría negativa y cognitiva, que era cuando había hipodopaminergia en la vía mesocortical. ¿Recuerdan? Otros postulan que el bloqueo alfa-2 como partícipe de la mejoría de síntomas positivos y negativos, y no tiene bloqueo muscarínico, lo cual es ideal en demencia. Sin embargo, y si no recuerdo mal, fue sobre este fármaco que se vio que había un aumento de mortalidad en pacientes con Alzheimer, que se le utilizaba la risperidona, lo cual implicó un warning, no solamente para la risperidona, sino para el grupo. Nuevamente, no todos tienen el mismo riesgo. Y por otro lado, no, en la práctica clínica no dejan de utilizarse para controlar algunos síntomas adyacentes al Alzheimer, ¿verdad? Que puedan estar ocurriendo. Y nuevamente se sopesa costo-beneficio, ¿sí? Y en este caso, que no haya bloqueo muscarínico en un cuadro como el Alzheimer es una buena alternativa. En general se tolera bien. Puede haber cefaleas y mareos, sobre todo al inicio, por eso hay que empezar de a poquito, sobre todo por el tema de los mareos. Como dijimos ayer muchas veces, y hoy lo acabo de repetir, dosis dependiente pierden la tipicidad. Dosis muy altas de risperidona produce extrapiramidalismo, e incluso en dosis terapéuticas puede producir hiperprolactinemia. Y recuerdan que les decía que la combinación con aripiprazol funciona muy bien. El aripiprazol en dosis bajitas, tipo 5 miligramos, mejora la hiperprolactinemia que a lo mejor produce la risperidona. Y si le fue bien con risperidona y ese tratamiento hubiese que defenderlo, combinarlo con aripiprazol es una indicación adecuada. Puede producir sedación, alteraciones en la acomodación, hipotensión ortostática, disminución del libido, aumento de peso de un modo no tan grave como la olanzapina o clozapina, pero tampoco ninguno, al revés, engorda. La dosis es entre 2 y 6 miligramos, antes se decía 8, pongámosle que entre 2 y 8, comenzando con 1 miligramo y titulando 1 miligramo por día para evitar los mareos que normalmente ocurren para que admito a Julieta, acá. Ahí está. Al inicio puede haber mareos, por lo tanto, titularlo lentamente no está mal. Posee una presentación de acción prolongada, inyectable. Se aplica cada 2 semanas, pero como se tarda en alcanzar la meseta, luego de la primera inyección se la debe suplementar con risperidona oral por 2-3 semanas. Y como hablamos del haloperidol de depósito, no utilizar, por supuesto, medicación de acción prolongada en ningún caso
antes de saber cómo responde el paciente con la vía oral, ¿sí? Por supuesto. Nicolás, disculpas. Hay una compañera queriendo entrar, no sé si ya... ¿Cómo aparece? ¿Quién? Entonces será Julieta que ya está ahí. Ya entró. Creo que sí, a Julieta Perdón. le hice entrar hace un ratito. Listo. ¿Listo? Ok, seguimos. La paliperidona es el principio activo de la risperidona, o sea, es un poquitito más de lo mismo. No hay grandes diferencias. De hecho, es la paliperidona o 9-hidroxirrisperidona es lo mismo, ¿sí? Es la risperidona que pasó por el hígado. Es parecido a la venlafaxina, la desvenlafaxina, ¿sí? No, es un concepto similar. Permite una dosificación diaria, eso está piola. La vida media es de 23 horas. ¿Qué más les puedo decir? Nada muy relevante. El 6 miligramos ocupan aproximadamente el 64% de los receptores de 2. Recuerdan que decíamos que con el 65% encontrábamos respuesta terapéutica. Es decir, con la dosis de inicio ya tendríamos la dosis de tratamiento. Eso está bueno. Hay presentaciones de liberación prolongada que pueden durar 1, 3 y 6 meses de duración, y esto en relación a la adherencia puede ser una alternativa interesante. Francamente yo no recuerdo haber utilizado alguna vez, no, inyectable seguro que no, y alguna vez utilicé paliperidona, pero no sé ustedes, experiencia clínica personal mucho no tengo sobre esto. Lo que les decía, la dosis terapéutica es la dosis de inicio, y los efectos adversos obviamente son similares a las de su molécula similar, ¿sí? Que es la risperidona. Síntomas extraperitoneales, dosis dependiente, hiperprolactinemia, bueno, lo que acabamos de mencionar, ¿sí? La paliperidona salió después que la olanzapina, pero como lo puse al lado de la risperidona porque son muy parecidas, ¿sí? Uno deriva de la otra. La olanzapina es un gran antipsicótico. La verdad que es para tratamiento de la psicosis, no hay duda de que si el cuadro es grave, yo empezaría por acá, con todas las salvedades que exige este remedio, ¿no? Pero es el segundo mejor, después de la clozapina, lejos de la clozapina, pero diferenciado también en relación a los otros antipsicóticos atípicos. Tiene presentaciones en comprimidos dispersables, lo cual es importante también para situaciones de urgencia, por ejemplo, e intramusculares ni hablar para situaciones de urgencia, tan eficaz como el haloperidol para pacientes psicóticos agitados, pero hay trabajos que dicen que la experiencia subjetiva de la calma, digamos, con olanzapina o con ciprasidona versus el haloperidol, decían que con los dos primeros, ciprasidona y olanzapina, la calma era blanda, y así era como literalmente lo decían los pacientes, versus una calma dura que percibían con el haloperidol, lo cual uno empáticamente puede entender a qué se refieren, ¿verdad? Pero altamente eficaz para el tratamiento de pacientes excitados, ¿sí? Lo que pasa es que es cara en ese caso. La farmacocinética no tiene grandes particularidades. Algunas drogas reducen, si son inductoras del CYP1A2, reducen su concentración, obviamente, y las que lo inhiben, inclusive el jugo de pomelo, la aumentan. Las mujeres y los ancianos poseen un clearance de olanzapina disminuido, por eso a veces se requieren dosis un poquitito más bajas que las que se requiere para tratar hombres. La dosis usual es entre 10 y 20 miligramos, pudiéndose comenzar con 5. 10 miligramos me parece que para largar con 10 me parece un poco mucho, yo largaría con 5. Y esto es importante, la dosis no debe ser modificada en casos de cirrosis o de insuficiencia renal, ¿sí? En ese sentido no hay que hacer ajustes. El mecanismo de acción es el habitual para los atípicos, pero se estudia también cómo influye en el bloqueo serotoninérgico, su acción sobre la neurotransmisión glutamatergia, y se estudia también si tiene acción sobre la neurotensina. Como vimos ayer en las tablitas, y lo ven ustedes todos los días en su práctica, el principal efecto adverso muy frecuente
grave y que nos va a llamar muchísimo la atención dentro de unos Milena. años cuando cambie el paradigma y nosotros digamos, che, le metíamos Pongo la 4,5 kilos ropa que ella en quería lavar. 10 semanas, como ahora nos parece una locura generar parkinsonismo en pacientes que usan haloperidol, ¿verdad? ¿Cómo hacían eso? Y bueno, yo creo que vamos a pensar parecido de nosotros mismos cuando haya un progreso en el tratamiento y esto nos parezca inaceptable, ¿sí? Este aumento de peso tiene que ver con el síndrome metabólico, lo que vimos ayer, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipemias, coronariopatías, ACV, requiere monitoreo, obviamente, esto, ¿sí? Sedación y, nuevamente, pérdida de tipicidad de manera dosis dependiente. La quetiapina es un gran comodín. Este es un remedio que a mí me gusta mucho. Yo diría, no sé ustedes, acepto comentarios, por supuesto, sirve para un montón de cosas, cambia la indicación de acuerdo a la dosis. Hay un trabajo muy reciente, voy a tratar de encontrarlo y pasárselo a Mariana también, a lo mejor ustedes lo vieron, de Stahl y otros autores conocidos, que decían cómo distintos fármacos, aumentando la dosis, cambian el mecanismo de acción y ergo cambian las indicaciones también, ¿sí? La quetiapina no es igual en 25 miligramos para tratar el insomnio en viejitos que en 700 miligramos para tratar esquizofrénicos, ¿sí? O maníacos. Es un fármaco que sirve para un montón de cosas, como les decía. En ninguna de las cosas es un 10 puntos, yo diría que es un 7,58 en la mayoría, pero sirve para un montón de cosas. La verdad que es un ¿A qué hora juega Mateo? Ya que hay que volverlo a buscar. Por ejemplo, para bipolaridad, ese y algún otro, pero la quetiapina seguro, y no recuerdo si algún otro, me parece que algún otro también, es un fármaco que sirve para las 3 instancias de la bipolaridad. Por ejemplo, para tratar la manía, para tratar la depresión bipolar y tratar también como antirrecurrencial, digamos, ¿sí? La mayor parte de los fármacos, incluido el litio, sirve para 2 de las 3 dimensiones. El litio parece que para las 3 también, aunque para la depresión bipolar es más cuestionado. Pero la quetiapina no, está aprobada como profilaxis, como tratamiento de la manía aguda y de la depresión bipolar. Así que en cada una de sus indicaciones puede haber fármacos un poco mejores, pero la quetiapina sirve para casi todos los cuadros, ¿no? Eso es una ventaja. Tiene vida media corta, por lo que la presentación de liberación común debe dosificarse 2 veces por día. La XR no, con una toma nocturna parece suficiente. La dosis la conoces, es entre 250 y 750 miligramos día, con aumentos crecientes y paulatinas para no generar demasiada sedación. Hay que ajustar dosis en ancianos sin insuficiencia hepática, bueno, chequear las interacciones. Ahora con las aplicaciones, inclusive con ChatGPT, ni hace falta acordarse las interacciones de los fármacos, uno las pregunta y rápidamente tiene respuesta. Medscape ya lo tenía de antes y ahora la inteligencia artificial las resuelve perfectamente bien de manera muy rápida también. Mecanismo de acción, el típico de los atípicos, pero es agonista parcial 5-HT1A. Recuerdan que decíamos que esto tenía un efecto sobre la esfera afectiva, ¿sí? Y se atribuye esta acción como efecto sobre síntomas negativos, cognitivos y del espectro ansioso depresivo, ¿sí? La quetiapina cuando salió, yo era residente en ese momento y había un cuadro que estaba muy de moda, sigue estando descripto, pero antes se le daba mucha más bolilla, no sé por qué pasan esas cosas, que era el trastorno esquizoafectivo. Y se postulaba la quetiapina y unos añitos después a la ziprasidona como candidatos número 1 para tratar ese tipo de cuadros que combinaban psicosis y síntomas de la serie ansiosa depresiva. En los efectos adversos, yo les diría que la somnolencia es el más limitante. Pocos cambios en el peso, no nulos para nada, no tan graves como
olanzapina y clozapina, un poco menos que la risperidona, pero diríamos que está en un nivel intermedio, ¿sí? Esto, casi nula incidencia de extrapiramidalismo. Es ideal para síntomas psicóticos en la enfermedad de Parkinson, que constituye una encrucijada, ¿sí? Si uno le da un antidopaminérgico, probablemente empeore el Parkinson, y si uno le da un dopaminérgico, probablemente empeore la psicosis, ¿sí? Y entonces hay que utilizar. Hasta hace poco teníamos dos alternativas nada más, que eran la clozapina y la quetiapina, No pasa la mínima incidencia de riesgo de enfermedad de parkinsonismo. Después salió hace unos años un fármaco no dopaminérgico para tratar la psicosis en Parkinson que se llama pimavanserin. Yo tuve poca experiencia con eso y no muy buena. Francamente no había mejorado mucho el paciente al que le di ese remedio, pero no es para tratar esquizofrenia, es para tratar psicosis en la enfermedad de Parkinson, ¿sí? ¿La clozapina se puede dar en Parkinson, doctor? Sí. Sí. Y se puede dar, yo empezaría con quetiapina primero, pero la clozapina sí se puede dar. Y todo se puede dar. A ver, justificando bien en la historia clínica cuál es tu criterio médico para determinada acción, la puedes utilizar perfectamente, ¿sí? Inclusive podés utilizar clozapina como primera medida, rarísimo esto que estoy diciendo, es excepcional, ¿sí? Pero para tratar una esquizofrenia. Pero si vos ves que hay un alto riesgo de suicidio, que el paciente está muy impulsivo, que la psicosis es muy grave, vos todo esto lo justificás en la historia clínica, asumiendo que conocés los riesgos pero que la conveniencia clínica te parece inevitable, y entonces la podés usar salteando la recomendación de que no sea de primera elección, ¿me comprendés? Pero Sí, perfecto. bien, la ciprasidona perdió en su momento, fue lanzada con mucha pompa y ahora no sé quién la utiliza, francamente, pero posee un perfil desfavorable de efectos adversos, realmente es bastante cordial en este sentido. Tiene una presentación de vía parenteral que ayuda mucho a los... nunca lo utilicé yo, pero lo que está descrito es que controla muy bien la excitación psicomotriz, parecido a la olanzapina. Tienen... El mecanismo de acción es el similar al de la mayoría, pero miren esto, interesante. Potente agonismo 5-HT1A, recuerdan lo que hablamos de la quetiapina, pero también miren esto, inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina en niveles de potencia comparables a la mitriptilina, antidepresivo muy eficaz. La mitriptilina, más allá de toda su suciedad en la molécula, llena de efectos adversos, pero como efecto antidepresivo nadie la puede discutir, ¿sí? Se postula que por estos mecanismos de acción puede tener eficacia en síntomas afectivos y negativos, por eso la recomendación de usarla en este cuadro que les mencionaba antes de trastorno esquizoafectivo, ¿sí? El rango de dosis es parece que no funcionó bien porque antes se recomendaba llegar al espectro a la dosis más baja dentro del espectro, y después parece que con 160, decían los visitadores del laboratorio, que la cosa andaba mejor que yo, pero la verdad que yo cuando lo usé muy bien no me fue. Como les decía, los efectos adversos en general son muy favorables, salvo que tiene riesgo de arritmias malignas, ¿sí? Prolonga el QT corregido en el electrocardiograma. Por supuesto, está contraindicado entonces en pacientes con antecedentes de infarto, con arritmias, con insuficiencia cardíaca descompensada o con bradicardia congénita. Precaución si hay alteraciones hidroelectrolíticas. Se la debe retirar si el QT corregido supera los 500 milisegundos. El Sertindol, algo parecido, ni siquiera llegó a tener tanta pompa como la ciprasidona. Tiene un perfil favorable de efectos adversos, qué sé yo, nada, la verdad que también tiene riesgo a nivel de
la electricidad del corazón. Por supuesto, tener en cuenta interacciones con otros fármacos que hagan lo mismo. La dosis es entre 16 y 24 miligramos en una única toma, con aumento de dosis entre 4 miligramos cada 4 días para evitar sobre todo mareos. La lurasidona. Este está bueno. Si no fuese que produce acaticia de manera bastante frecuente y limita el tratamiento. Me ha pasado varias veces que el efecto terapéutico había sido re bueno y al poco tiempo desarrollaron los pacientes acaticia y no hubo forma de tratarlo y tuve que discontinuar, ¿sí? Pero la lurasidona, digamos que es como si fuese la evolución de la quetiapina, ¿sí? Iría más o menos por ese lado, pero a diferencia de la quetiapina, tiene la acaticia como un problema y a veces es limitante, pero el fármaco está bueno, la verdad que este funciona bien. Bloquea D2, bloquea el serotoninérgico 2H2, como ya habíamos mencionado siempre, también el 7, agonista parcial 5-HT1A, bloquea alfa-2A y alfa-2C, muy baja acción en muscarínico e histamínico, con lo cual el riesgo de alteraciones cognitivas y todo eso es bastante limpio. Se la puede administrar una vez por día, pero con comida. Para que lograr una adecuada absorción, tiene que haber una comida menor, de 400 calorías, 300 calorías, una manzana y media, pongámosle, a la noche, pero no en ayunas, si no, no se absorbe bien. Hay que tener en cuenta que si hay condiciones hepáticas o renales, la dosis no puede ser superior a 40 miligramos por día. Algunos dicen, siempre es entre 40 y 80, probablemente haya una dosis supramáxima, digamos, que pueda ayudar. Nunca necesité llegar a tanto, ni mucho menos, con 80 miligramos. Hay algunos pacientes que tuve con 80 miligramos y anduvieron bien, pero nunca tuve que superar eso, siempre con las comidas, ¿sí? Tiene perfil muy favorable de efectos adversos. Todos estos son leves, pero la acaticia es común y les digo, en casos particulares que yo, digamos, particulares míos, ¿no? que he visto con mis propios ojos, la acaticia se ha presentado y tan limitante que tuvimos que cambiar de remedio. Muy pregunta. Claro. ¿Por qué dice que no requiere titulación? Porque puedes empezar con 40 miligramos, por ejemplo. Yo no diría, para mí tiene empezar con 20 de buena práctica, pero se podría, en teoría, empezar con 40, que ya es una dosis de tratamiento. ¿Y este fármaco, doctor, es bueno para qué? ¿Para qué? Tratamiento de esquizofrenia, tratamiento de depresión bipolar, por ejemplo, si no recuerdo mal, para manía también, y como coadyuvante para la depresión mayor, por ejemplo. Perfecto. El aripiprazol, ya entramos en otros mecanismos de acción. Recuerdan que decíamos que estaba y por orden cronológico, tendría que ir antes que la lurasidona, que salió después, ¿sí? Pero bueno, a lo mejor está ordenado de esta manera también por mecanismo de acción, ¿sí? Por orden de aparición, que era el criterio principal, surgió antes que la lurasidona que presentamos recién, ¿sí? Como recuerdan, había 3 que eran agonistas parciales. La droga patrón de esos 3 es el aripiprazol y los otros son derivados de esta idea, ¿sí? El brexpiprazol y cariprazina. Agonista parcial de 2, de 3 y 5-HT1A y antagonista, como la mayor parte de los atípicos, 5-HT2A. Inhibe moderadamente la recaptación de la serotonina como si fuese un antidepresivo, ¿sí? Perfil
bastante favorable de efectos adversos. Tiene presentación inyectable. Repito un poco lo que decíamos ayer. Si su la actividad agonista parcial es postulada como para regular la hiperdopaminergia límbica. Acá, cuando hay mucha dopamina, la bloquea un poco, funcionaría como antagonista. Pero si hay poca dopamina, su acción agonista parcial hace que funcione como agonista. O sea, donde hay mucho obstaculiza, donde hay poco estimula, ¿sí? Y su efecto antiserotoninérgico 2A es postulado como para todos los antipsicóticos atípicos, y su agonista 5-HT1A, como vimos con ciprasidona, como vimos con quetiapina, puede atribuirse como mejorador de síntomas negativos, cognitivos, afectivos y ansiosos, ¿sí? La dosis habitual es entre 15 y 30 miligramos. Cuando se utiliza, como les decía en algún momento, para ayudar a la risperidona a controlar la hiperprolactinemia, la dosis es más bajita, 5, eventualmente 10 miligramos son suficientes, ¿sí? Combinados con risperidona. Síntomas adversos normalmente leves. Lamentablemente ocurre no de manera infrecuente, pero no tiene cambios en el peso, no en la prolactina, de hecho es tratamiento, muy baja incidencia de extrapiramidalismo. Tampoco es demasiado vigoroso en el tratamiento de la psicosis, ¿eh? Quiero decir, no sé qué opinan ustedes, pero si llega un paciente psicótico muy descompensado, yo en lo que pienso, sin duda, es en olanzapina o risperidona. Eventualmente aloperidol, digamos, pero de los atípicos, olanzapina y risperidona. ¿Alguien piensa distinto? Los demás vienen bien, pero no. ¿Cómo? Sí, pienso igual. Igual, claro, sí, los dos más vigorosos para el tratamiento de la psicosis son olanzapina y risperidona, sin duda. Los demás, más o menos. A lo mejor después... Pregunta. ¿Sí? Perdón, es por lo de los miligramos para lo que es la hiperprolactinemia de la rispe. ¿Cuánto más o menos tarda en realmente bajar? La verdad que no me acuerdo, pero me ha pasado alguna vez que lo tuve que utilizar y funcionó, sin duda. Y está indicado, aparte, no es una idea mía, ni mucho menos. ¿Cuánto tardó? No me acuerdo. Honestamente no me acuerdo, pero había funcionado. Ok. Pregunto porque una vez lo usé como para bajar la hiperprolactinemia y no sé si es que lo dejé poco tiempo porque no vi el descenso, por eso preguntaba. Es que puede pasar, ¿viste, Noelia? Eso. ¿Cuántas veces nos encontramos con que hacemos las cosas teóricamente bien y en la práctica no resultan como pretendemos? Y al revés. Ponemos algo y anduvo, o que viene el paciente con algo que le anduvo y uno no entiende bien cuál es el argumento, pero si anduvo bien, yo se lo dejo, digamos. Lo importante es que esté bien, no el respaldo teórico que tenga, ¿sí? Así que a lo mejor el paciente con risperidona anduvo bien, tuvo hiperprolactinemia, le pusiste aripiprazol, no anduvo, y eso no quiere decir que hayas hecho las cosas mal, sino que en ese paciente eso no funcionó y habrá que lamentablemente cambiarlo, digamos, ¿sí? Pero no es algo ni tan infrecuente ni tan fuera de programa. Puede ocurrir. Bien pensado, sin duda. A lo mejor no lo dejaste el tiempo suficiente, es probable, pero a veces las cosas no funcionan. Lo que está en la teoría normalmente se refleja en la práctica también, pero no es obligatorio ni mucho menos que eso pase, ¿sí? ¿En qué dosis, doctor, dijo? Qué polémica, ¿cómo? ¿En qué dosis dijo para hiperprolactinemia? 5 miligramos normalmente. Y si, por ejemplo, con 5 miligramos no baja la hiperprolactinemia, ¿hay cambio en antipsicótico? Yo porque tuve una paciente que sí tenía 4 miligramos de risperidona psicótica, anduvo muy bien, pero empezó con hiperprolactinemia, con galactorrea, con todo eso, y le puse aripiprazol, llegué a 5, llegué a 10, y pasó un tiempo, me parece que pasó, no sé,
3 semanas y seguía igual. Entonces se lo terminé sacando y lo cambió a olanzapina. Ahora está mejor. Me parece bien, sí. Pero digamos, no más de 5, digamos. No más de 5 miligramos, no, 10, yo hubiera hecho lo mismo que vos, 5, eventualmente 10, a lo mejor hubiese esperado un poquitito más de tiempo, pero si no había ninguna diferencia, nada, y vos ya intuías que la cosa iba para ese lado, haber cambiado la risperidona, una lástima porque le había ido bien, pero Sí. lo hubiera cambiado también. Pero digamos, no subirlo a 20, usted no lo hubiese subido a 20. No, 5 a 10, lo indicado está ahí. Perfecto, gracias. Parece que tenga más eficacia subir la dosis. Pero, como decía Noelia también, puede pasar, ¿no? No quiere decir que uno haya hecho las cosas mal, sino que las hizo bien y no salieron. Recuerdan siempre, uno puede garantizar medios, no resultados. Hacemos lo que... Claro, sí. Después, ojalá fuera matemática el asunto, ¿no? Y tampoco sé si sería tan interesante, porque si fuese tan obvio que lo que uno hace sale, perdería el arte, ¿no? La cosa, me parece, el ojo de cada uno tiene su importancia, me parece, en esto, ¿no? Cariprazina. Muy interesante esta molécula también, ¿sí? Tiene un mecanismo de acción como un agonista parcial de 2D3. El D3 tiene su importancia, ahora lo vamos a ver. Lo vimos un poquito ayer también. El agonismo parcial 5-HT1A, ya lo mencionamos muchas veces, antagonista de otros receptores serotoninérgicos, 5-HT2A, 5-HT2C, como la mirtazapina, por ejemplo, 5-HT7. Acciones colaterales vinculados a efectos adversos, ¿recuerdan? Antagonista alfa 1 y H1, con esto se vincula a aumento de peso, sedación, hipotensión ortostática. Recuerdan lo que decíamos ayer, que el bloqueo muscarínico para los 3 de este grupo es despreciable. La dosis es entre 1,5 a 6 miligramos, se empieza con 1,5. De hecho, creo que son capsulitas, no se pueden partir, y vienen de 1,5 como mínimo. Lamentablemente, la acaticia es frecuente y limitante, pero es el único, digamos, efecto adverso severo cuando ocurre. Después los demás son bastante tolerables. Puede haber un poco de aumento de peso, pero aunque menos también puede haber descenso de peso, visión borrosa, dosis dependiente, pero tiene efectos... A ver si está mencionado acá. No, creo que está mencionado en la clase de ayer. La cariprazina, por acción de 3, tiene efectos procognitivos, ¿sí? Interesantes, y se ve, pacientes con mayor plasticidad mental. Perdón, de vuelta. También sirve mucho, yo también tengo una paciente también con psicosis que empezó a tener muchos síntomas negativos, mucha apatía, y le puse cariprazina, llegué a 6 y la verdad es que mejoró un montón también. ¿Un montón, viste? Un montón mejoró, sí. No me sorprende, sí, es una muy buena molécula la cariprazina, la verdad que sí. Yo ahora tengo una paciente mayor que después de internaciones clínicas, no es la primera vez que le pasa, ya había sido tratada anteriormente con olanzapina, le ha ido bien, se desarrolla psicosis en internaciones clínicas. Yo no sé si no está algo vinculado con algún síndrome probablemente de inicio demencial o algo por el estilo. La cuestión es que la volvieron a internar hace poco, está con un carcinoma de algo que ahora no me acuerdo, volvió a desarrollar psicosis y no toleró la olanzapina, le dieron cariprazina y me llegó a mí con cariprazina, controlada la psicosis en un gran porcentaje, no 100%, pero mucho mejor, y ella misma y la familia notan acciones procognitivas muy claras que antes no había desarrollado, por ejemplo. Así que sí, es una buena molécula la cariprazina seguro. El brexpiprazol de los 3 es el más nuevo, agonista parcial de 2, antagonista parcial 5-HT1A, 5-HT2A como todos los atípicos, alguna acción antinoradrenérgica. La dosis es entre 1 y 4 miligramos, entre 3 y 4 para el tratamiento de la esquizofrenia, entre 1 y 2 miligramos como coadyuvante para el tratamiento de la depresión mayor, ¿sí?
nuevamente, como todos del grupo, acaticia como problema más importante. Puede haber aumento de peso, no grave, pero puede haberlo. Náuseas también. Acá me quedo chiquito, pero esto es sobre el brexpiprazol con efectos adversos. ¿Cuáles son frecuentes? Muy frecuentes casi ninguno, no recuerdo acá qué dice. Exploraciones complementarias. Como que la prolactina elevada en sangre menciona. Mira, no recordaba eso. Pero la verdad que el perfil de efectos adversos en general es muy adecuado para el brexpiprazol, limitante la acaticia eventualmente, ¿sí? Profe, perdón, otra vez yo pues tengo duda con justamente estos 3 fármacos. En el brexpiprazol, sabe que yo también tengo 2 pacientes con trastorno límite de la personalidad que les empecé estaban muy reactivos, con muchas ideas de muerte, ideas suicidas, reactivas situaciones emocionales del día a día. Claro. Y mientras les titulaba la lamotrigina, les puse brexpiprazol y ambos pacientes también me refirieron como disminución de esa reactividad emocional que sentían en el día a día. Y cuando les titulé la lamotrigina, se lo terminé sacando y la lamotrigina, bueno, quedaron con eso y con un antidepre que tenían ahí además. Me sirvió, la verdad es que no, lo estuve investigando porque no sabía qué hacer y se los coloqué y les sirvió. No me sorprende. La verdad que me parece que está bien, pero yo te diría que tuve experiencia parecida con varios antipsicóticos en trastornos límite, ¿no? Como que el trastorno límite, a ver, tiene afectadas un montón de dimensiones. Por eso el medicar a un paciente con trastorno límite es realmente muy difícil, porque si uno tuviese que tratar todas las dimensiones que están afectadas, le tendría que dar el vademecum entero, digamos, no quedaría. Entonces uno elige un poquito cuál es tal vez la dimensión más afectada y trata eso, digamos, como para que el principal tratamiento de ese tipo de pacientes, que es la psicoterapia, funcione mejor, ¿no? Pero que le baje el vigor emocional, afectivo, la impulsividad, la reactividad emocional y todo eso, yo creo que muchos antipsicóticos lo podrían generar, y no me sorprende que el brexpiprazol te haya ido bien, digamos, porque tiene un buen perfil para eso, ¿sí? Así que te agradezco el aporte, José. José, ¿no? ¿Eras vos? Sí, soy yo. Ya. Lumateperone todavía no está, pero ahora lo van a presentar, lo lanza Bagó en APSA, ¿sí? Con una charla de Marcelo Sefcovic, que puede ser que esté interesante. Es un fármaco que, por lo que obviamente no tengo ninguna experiencia, todavía no está en el mercado argentino, pero por lo que dicen los reportes, está en un nivel intermedio, parecido a la mayoría, no llega a una acción antipsicótica tan vigorosa como risperidona y olanzapina que hablábamos recién, pero que parece que es una buena alternativa. La FDA lo aprobó para esquizofrenia y también tiene indicaciones aprobadas para depresión mayor y desde el 2025 como coadyuvante la depresión bipolar, y desde el 2025 como coadyuvante la depresión mayor, ¿sí? La dosis habitual es de 42 miligramos por vía oral, con o sin alimentos y no requiere titulación. El mecanismo es clásico, digamos, o sea, no hay grandes novedades. Parece que hay un mecanismo de acción indirecto que modula la neurotransmisión glutamatérgica, que probablemente ahora lo vean con Guillermo, es muy importante el glutamato en esquizofrenia. El tema es que los fármacos que se usan para influir sobre la neurotransmisión glutamatérgica resultaron neurotóxicos, digamos, ¿sí? Entonces nos quedan los dopaminérgicos, que la dopamina en realidad es como una derivada, no es el problema primario. Probablemente el primario tenga que ver con lo glutamatérgico y deriva en lo dopaminérgico, pero es sobre lo que trabajamos. Por eso yo me centré bastante estas clases sobre lo dopaminérgico, pero no porque sea lo más importante, sino ni lo primario, sino porque es lo práctico, lo pragmático, ¿sí? Kapur dice que
¿cómo es la metáfora? Dice algo así como que sobre un fuego que está encendido viene la dopamina y le tira viento, digamos, como que lo esparce por todos lados, digamos, ¿no? Pero como que el fuego ya estaba, ¿no? Después la dopamina se encarga de distribuirlo por todo el cerebro y generar los síntomas, pero el problema a lo mejor era previo, ¿sí? O sea que haya acción sobre el glutamato, bueno, puede tener que ver con cuestiones etiológicas. ¿Por qué interés clínico tiene? Que tiene menor carga de síntomas extrapiramidales, sedación, alteraciones metabólicas mejores que varios comparadores, aunque no está exento de efectos adversos. La verdad que no parece que sean demasiado severos. Por eso puede ser de elección. Dice, ¿cuándo elegirlo? Un paciente con vulnerabilidad metabólica o preocupación por el aumento de peso, que haya tenido mala experiencia vinculada a efectos extrapiramidales. Una sola toma puede facilitar la adherencia. Acá lo que les decía, la magnitud del efecto es moderada, digamos, y la experiencia clínica es menor, por supuesto, que con compuestos más antiguos. De hecho, en nuestro caso la experiencia clínica es nula. No tenemos ninguna experiencia en relación a esto. Y pensé que ya del lumateperona habíamos terminado, pero no. Creo que nada que estemos diciendo, que diga acá que no hayamos mencionado recién. Esto les quería decir. En el 2024 se aprobó esta combinación, sanomelina-trospio, que nuevamente no parece que sea un gran antipsicótico, pero lo novedoso que tiene es que no es dopaminérgico. Trabaja principalmente la sanomelina, el fármaco más activo, que es un agonista muscarínico selectivo de M1 y M4, y esto parece que modula distintos sistemas de neurotransmisión, aguas arriba, digamos, arriba a nivel del glutamato, eventualmente la serotonina y dopamina también, sí, pero trabajando sobre el sistema muscarínico, no dopaminérgico, ¿sí? El problema de la sanomelina es que es un agonista muscarínico de todos lados, ¿sí? Incluso a nivel periférico, lo cual tenía muchísimos efectos adversos. Entonces se da trospio, que es un antagonista muscarínico que no pasa barrera hematoencefálica y entonces compensa los efectos antimuscarínicos de la sanomelina a nivel periférico. ¿Se entiende? Este agonista muscarínico trabaja en todo el cuerpo, incluido en el sistema nervioso, pero el trospio bloquea la acción de la sanomelina sobre los receptores muscarínicos periféricos, lo cual mitiga un poco los efectos adversos que tendría solo la sanomelina, que era intolerable cuando se le indicaba sola, ¿sí? El carísimo, por eso, no sé, y todavía no está en Argentina. Pero interesante que haya, y me parece que en una maestría está bien que lo conozcan, fármacos aprobados que no tienen acción antidopaminérgica para el tratamiento de la psicosis, ¿sí? Bueno, pequeña tablita que resume algunos, no son todos, pero los más importantes. Después lo ven, se lo paso a Mariana, apenas terminamos la clase ya se la mando. Bueno, y para terminar, el tratamiento farmacológico es la herramienta más importante en el tratamiento actual. Recuerdan lo que decíamos ayer, la clave del tratamiento de este tipo de cuadros es lo farmacológico, no en todos los cuadros, ni mucho menos de la psiquiatría, yo diría lo que les estoy diciendo ahora, pero en la esquizofrenia sin duda. Por tanto, conseguir adherencia con la estrategia que sea es esencial. Los atípicos son tanto más efectivos que los típicos. El CATIE, recuerdan que, y el Scathless de Gran Bretaña, por ejemplo, lo mismo, digamos, demostraron que la eficacia terapéutica no es tan superior, salvo para la clozapina, por supuesto, entre los atípicos y los típicos, pero el perfil de efectos adversos son, no sé si menos graves, pero más tolerables, más cordiales, digamos, y eso favorece la adherencia, y la vivencia de los pacientes es mejor cuando toman este tipo de remedios que cuando toman los de primera generación. La tipicidad, recuerdan, parece estar determinada por una disociación veloz de la droga con el receptor D2, teoría de Kapur.
El agonismo parcial dopaminérgico para aripiprazol, brexpiprazol y cariprazina, recuerdan, es una estrategia posible también. No están libres de efectos adversos, con alto riesgo de complicaciones metabólicas, sobre todo. La clozapina es altamente efectiva, pero no es de primera elección por efectos adversos potencialmente letales, y si no está bien justificado nos pueden reprochar porque no utilizamos otro remedio antes, más seguro, digamos, ¿sí? Así que la recomendación es que no sea de primera elección, salvo excepciones muy, muy bien justificadas, ¿sí? Hay menos riesgo de síndromes extrapiramidales tardíos y de neuroléptico maligno, lo que volvieron estos fármacos atípicos como de primera elección. Y como hablamos en un momento particularmente con la clozapina, la elección del fármaco se basa en antecedentes del paciente, costos, perfil de efectos adversos y grado de responsabilidad para los cuidados que algunas medicaciones ameritan, ¿sí? De mi parte, terminamos acá. Por supuesto, aportes, comentarios o lo que sea, tenemos este tiempito y les quedan si no hay mucho, unos minutos para descansar antes de que empiece Guillermo. ¿Preguntas, comentarios, alguna cosa? Doctor, yo no pude estar en la clase de ayer. ¿Va a mandar también Sí, por supuesto. Gracias.